Muy buenas a todos los jóvenes soñadores, bienvenidos A su programa favorito, bueno, a su de programa jóvenes favorito, soñadores, Afirmación Youthful de Dreamers. Youthful Dreamers, con la tercera parte de esta encíclica magnífica Humanitas, que ya nos tomamos un buen de tiempo, pero es que hay mucho de qué hablar Sí, bueno, de esta 3 partes, encíclica. esta es la tercera parte justo. Esperemos sea la última, Yo creo que sí va a ser la yo última. creo que sí, En fin, pero ya si saben que tenemos más de qué pueden, hablar, sí, y pues bueno, ni ya modo. saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @The Youthful Dreamers o Jóvenes Soñadores Podcast también. Sí, y bueno, pues estábamos justo en el episodio pasado, nos quedamos en la IA. Estábamos hablando de la encíclica del Papa León XIV, la nueva encíclica, que salió hace casi un mes, cuando estamos grabando esto. Y nos quedamos en la parte donde ya entra así bien a la IA. Y estaba hablando de que no, pues la IA pues simula, pero realmente no conoce, que no tiene una experiencia humana, que no tiene una conciencia moral, que no hay una persona detrás realmente de la IA. Entonces pues nuestras relaciones personales con la IA no es realmente una relación personal, y esa realmente es la base de toda la vida, ¿no? De nuestra, pues de nuestro propósito aquí en la Tierra. Y bueno, pues también el Papa León dice, bueno, que consume grandes cantidades de energía y agua, y que bueno, también dice que no podemos considerar a la IA como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades, lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Si un sistema se concibe o emplea tratando algunas vidas como menos dignas o las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que hay que usar correctamente. Introduce ya un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona. Por eso el discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que los guían. O sea, no es una simple herramienta que dices, la voy a usar para el bien o la voy a usar para el mal. Sí. O sea, es algo, si realmente esa herramienta es buena para la humanidad, ¿no? O sea, es algo muy complicado porque no es una simple herramienta como un martillo que pues es así, es neutral, ¿no? O sea, se puede usar para algo muy bueno o algo muy malo. Para construir una catedral o para hacer, pues no sé, pegarle a alguien más, ¿no? Pero esto es diferente. O sea, esto ya implica pues la herramienta en sí. O sea, no es solamente una herramienta, sino es algo que ya en la manera en que está hecha ya afecta pues al ser humano en la forma pues de su dignidad, ¿no? Sí, porque involucra completamente a la persona, ¿no? Bueno, sobre todo la parte de la moral, que ya cuando te metes en ese terreno de la moralidad, pues tienes que tener las cosas bien claras, porque si no te puedes fácilmente equivocar o puedes fácilmente omitir cosas buenas por no ponerte a investigar. Entonces, cuando la IA entra en el terreno de la moralidad, se vuelve más peligrosa. Y Ujú. tenemos que Sí. evaluar bien su uso, no podemos quedarnos neutrales ante el uso de la IA porque siempre van a haber pues eh, pues avances, ¿no? También en la tecnología que son desconocidos para la mayoría de la población, incluso para los más inteligentes, los que crean la tecnología, etcétera. Sigue siendo desconocido y más con la IA porque la IA la dejas trabajando sola. Es una herramienta o un modelo que se retroalimenta así solita, la IA, y ya no hay gente detrás. Entonces es algo que ya activaron y que ya no se puede apagar, por decirlo Ujú, de algún modo, ¿no? O si lo ujú. quieres apagar tendrías que quemar todos los servidores pues en el mundo, tendrías que sí, deshacerte ahora sí que toda la tecnología y todo el internet, ¿no? También. Sí, pues sí, está siendo alimentada por nosotros, pero también aquí el Papa nos dice que quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas. No serviría de nada una IA más moral si esta moral es decidida por unos pocos. Y este es el problema también, o sea, que si la moral
la IA dice que es esto, entonces muchas personas van a pensar que es eso cuando pues tal vez es una ideología, una forma de ver la vida pues que no es verdad, simplemente, ¿no? Que no ve a los seres humanos con su dignidad incluso. Y bueno, él pide desarmar la IA. Dice que desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre el humano. O sea, no es darle ese poder pues a algo que no debería tener ese poder. O sea, hay cosas que no en las que no se debería meter pues la inteligencia artificial o pues alguna otra herramienta, tal vez, ¿no? Tecnológica. Pero sí, o sea, justamente es pues respetar el área humana y darle toda esa área pues al ser humano, no a una máquina, ¿no? O sea, algo que es concretamente pues que en su sentido más profundo, algo humano como la psicología, como el arte, como pues las cosas más humanas. Pues los recursos humanos en las En los empresas. recursos humanos, por ejemplo, ahorita también hablaba habla del reclutamiento, de cómo muchas personas son pues rechazadas, pero por una IA, no por un ser humano, de que el ser humano, los reclutadores ni siquiera llegan a ver el currículum de la persona que lo está enviando porque la IA ya lo rechazó automáticamente. Y eso no es humano, eso no es justo, eso no pues no es respeto a la persona incluso, ¿no? O sea, no le dan ni una oportunidad por un ser humano. Exacto. Sí, como que equiparan toda la potencialidad del ser humano en una hoja, ¿no? De un currículum. Cuando pues detrás de un currículum hay una persona con múltiples capacidades, habilidades que puede que no se vean reflejadas en el currículum, pero al momento de tratar con esa persona conoces que esta persona es capaz, ¿no? Entonces, sí. ahora sí que las empresas, los magnates, toda la gente con mucha influencia y poder, pues han decidido optar por la eficiencia, lo que lleva pues al utilitarismo, ¿no? También de la persona y a no considerarla con la dignidad que tiene, la dignidad ontológica de la que hablábamos también en los bloques pasados. Sí, y esto pues sí, no lo consideran como digno, ¿no? De ser o visto, oído, escuchado, ¿no? Y lo rechazan nada más la IA con las palabras clave. O sea, si no tienes las palabras clave en tu currículum, eres rechazado por la IA, incluso aunque tengas la experiencia o las habilidades, ya eres rechazado simplemente porque no tuviste las palabras clave en tu currículum. O sea, eso pues está muy feo, está muy mal. Pero bueno, también habla, ya entrando un poco a otras partes, pues contra la visión de que los límites, o sea, las enfermedades, el sufrimiento, la vulnerabilidad, la edad o ese tipo de cosas, como las limitaciones que tenemos como seres humanos, es un defecto que debe ser corregido. O sea, va en contra de esta visión, que estas cosas son un defecto, ¿no? Que debe ser corregido. Pues y él dice, pues en el límite está nuestra humanidad, pues si hay amor y deseos, hay prueba y sufrimiento. O sea, ahorita está también mucho la ideología de que, o estas ideas de que quien es más joven, quien no está enfermo, que quien está en esta tierra así como caminando, o sea, el otro día vi la noticia de que abortaron a un niño cuando se enteraron de que tenía síndrome de Down. O sea, imagínate, ¿no? Era un youtuber que a su perro con discapacidad le celebra su cumpleaños, pero a su hijo lo aborta cuando se entera de que tiene síndrome de Down. O sea, es como, pues bueno, o sea, es muy feo como simplemente por alguna enfermedad, algún defecto o ¿cómo se dice? Discapacidad, pues ya eres excluido, eres rechazado, ya te consideran con menor dignidad, no eres digno de tener vida, o sea, o porque estás como la eutanasia, ¿no? Porque estás muy enfermo y con mucho dolor ya no tienes derecho a la vida o todas estas cosas, ¿no? O sea,
que él dice que no es algo que debe ser corregido o algo que te quita la dignidad, obviamente, ¿no? O sea, que pues no, o sea, en el amor y en el deseo, pues también hay prueba y sufrimiento, ¿no? O sea, siempre, siempre va a haber, pues siempre vamos a tener límites, ¿no? Y no es algo que tengamos que quitarnos. Y pues bueno, también que la técnica crezca sin sustituir a la humanidad, que no reniegue su capacidad de relación y de amor. O sea, la técnica dice, sí, está bien que hayan cosas pues, tecnológicas así muy buenas, que de hecho ayudan mucho, ¿no? Pero nunca que sustituyan al ser humano, nunca lo que lo hagan a un lado. Este, y pues bueno, hace una pregunta clave, ¿no? ¿Hace la IA la vida, hace la IA la vida del hombre sobre la Tierra en todos sus aspectos más humana? ¿La hace más digna del hombre? O sea, esa es la pregunta que nos invita a preguntarnos sobre la IA. O sea, realmente hace más digna la vida del hombre, ¿no? Y pues también tenemos que ver estos aspectos de, pues, el reclutamiento, de cómo está, pues, hecha, por quién está hecha, Ujú. cuántos recursos está gastando, o sea, todas estas, pues, cosas, o sea, recordemos lo que decía, que no se trata de si la usamos bien o mal, se trata de cómo la hicieron desde Ujú. eso, ¿no? O sea, quién lo hizo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, somos hijos de Dios, que nos creó Dios, y por lo tanto nosotros somos buenos porque nuestro creador es bueno. Ujú. Pero algo que crea alguien con una intención mala, pues ya va a ser algo pues malo, ¿no? O sea, pues Sí, por esa simple lógica, ¿no? sí, o intenciones buenas, pero intrincadas, ¿no? Como tergiversadas, en el sentido de que puede ser que la persona tenga la intención de mejorar el mundo, de que siga progresando el mundo, pero en el camino se lo carga. Ujú, O sea, o en el camino eh, ve como solamente a corto plazo ujú, o al beneficio propio de esa persona y no ve todas las repercusiones que está teniendo, ¿no? ujú. O todas las afectaciones que tiene en el mundo, por ejemplo, este increíble gasto de recursos o cómo se ve favorece más que utilicen la IA o estas herramientas a las clases sociales económicas más altas también, Ujú. porque bueno, nos dan el acceso gratuito a ChatGPT, pero ¿qué hay del acceso pro? Ajá. Los accesos premium, que no todos pueden acceder a ello, y son los accesos premium los que realmente pues no te ponen trabas cuando usas la IA y donde según esto puedes hacer hasta pues aplicaciones, puedes eh, sacarle, programar, Sí, es puedes una, sacarle todo el sí, mayor provecho, hace ¿no? mucho, ¿no? Y también, pues, ¿qué incluye y excluye la IA, ¿no? O sea, ahí está excluyendo a las personas que, por ejemplo, no pueden pagar por el Pro o una IA, bueno, alguna IA, ¿no? Pero también cómo en las redes sociales la IA está siendo utilizada, por los algoritmos de las redes sociales, pues para cada vez hacer tu, pues, feed de Instagram o lo que tú quieras, pues más acorde a ti, pero entonces está excluyendo otras publicaciones. Entonces, bueno, también ahí es, no sé, entraríamos como en otro aspecto moral de las redes sociales, que al final las redes sociales tampoco son muy buenas. Pero bueno, también excluye a ciertas personas, incluso las redes sociales, Ujú. solamente porque no es algo que, no sé, no sé, o sea, está siendo excluido por el algoritmo. Pues por Em, lo general como funcionan las redes sociales es que lo más popular es lo que también el algoritmo muestra más. ajá, O sea, dependiendo de las interacciones de las personas, de eso, eso va a ser como, el resultado de eso va a ser que te vean más o que veas más una publicación, dependiendo de cómo interactúan más las personas con esa publicación. sí, Entonces, pues al final de cuentas, mm, pues la IA quiere mostrar lo que las personas pues, quieren ver, ¿no? ujú, Y esto en una lógica tal vez de querer construir relaciones más humanas, pues
no conviene tanto porque también en una relación humana te dicen hasta lo que no quieres ver Exacto. o te dicen hasta lo que no quieres escuchar, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, la IA funcionará con algoritmos y tal vez sí te dará algo que funcione, pero no siempre. O sea, hay mayor garantía cuando el trato es humano. Sí, exacto. No, y también la IA en las redes sociales está diseñada para mantenerte el mayor tiempo de que se pueda en la pantalla de tu celular, tal cual. O sea, te muestra para que te quedes Muy picado. interesante. Ah, sí. Te muestra para que te Lo quedes que te horas ahí. interese. Donde que eso no me, o sea, eso no es nada moral. Sí, O sea, no. quieren que gastes tu vida en una pantalla, que se me hace muy triste. Nos Y hacen solo para más ganar dinero. consumistas, sí. También. Pues sí, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes soñadores. Y regresamos Jóvenes soñadores. con la encíclica de Magnífica Humanitas sobre la inteligencia artificial. parte 3. Y bueno, pues estábamos hablando, sí, de la IA. Ahorita estamos en la parte de la IA. Y también, bueno, voy a citar al Papa, ¿no? Sí, en cambio, el poder crece mientras el corazón se marchita y los vínculos se rompen. Entonces estamos frente a una nueva versión de Babel, una construcción grandiosa, pero inhumana. O sea, en esto también se puede discernir si las nuevas tecnologías de nuestra sociedad son buenas o malas, ¿no? Si el corazón se marchita, si los vínculos se rompen, entonces pues estamos frente a una Babel, ¿no? Una torre que busca su propia gloria, ¿no? El ser humano, su propia gloria, pero sin tratar de glorificar a Dios. Entonces, pues bueno, ya esta es una forma de discernir. Sí, perdemos toda solidaridad con nuestro prójimo. Por ejemplo, en una dinámica de competencia, de querer ser el mejor, el más rápido, el más eficiente, el que tiene todas las respuestas de manera inmediata, lo que te ofrece la IA justamente, pues se olvida la solidaridad y los principios de subsidiariedad también, ¿no? Entonces se vuelve una competencia de a ver quién llega más lejos, a ver quién Uh-huh. tiene más ingresos, a ver quién eh, tiene más carrera profesional, Sí. De quién un tiene más éxito. individualismo. Sí, El vivir solo por mí y no por los demás, ¿no? sí. Y pues eso te pierdes de tu propósito más grande, ¿no? Y bueno, también un peligro de la IA es que hoy ya no se sabe qué es la verdad y la IA es un potente multiplicador de esto, ¿no? Porque la IA no habla con la verdad, la La IA IA no habla con dice lo que la hay en verdad, internet. sino con lo que dice la gente en el Sí, internet. Sí, justo. exacto, no dice la verdad, o sea, si tú le dices, ¿existe Dios? No te va a decir, Ah, pues sí la verdad, existe, o ¿no? sea, yo sé que existe. No, para nada. Te va a decir lo que dice la mayoría, Ajá, ¿no? O exacto, las la distintas mayoría, posturas, pero sí, no te ofrece una experiencia personal con la que tú puedas relacionarte o empatizar. Nunca, nunca te va a poder ofrecer eso porque la IA no lo hace. exacto. Y también, bueno, dice que la verdad es un bien común. Y esto, ay, me encantó esta frase, o sea, yo soy fan de esta frase. La verdad es un bien común y no una propiedad de quienes tienen poder o visibilidad. Por lo tanto, es necesario promover una ecología de la... Ah, no, bueno, no era esta frase, era otra. Pero bueno, o sea, la verdad es un bien común, es algo de todos, no es algo que sea nuestra propiedad, ¿no? Y por lo tanto no puede ser propiedad de nadie, o sea, no es, la verdad es la verdad no necesita que sea perteneciente de nadie, o sea, es algo de todos, es para todos. Sí. Entonces, pues dice que en el ámbito de las normas públicas, esto significa establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales. Ujú. Bueno, tiene muchas en los ámbitos, bueno, en el ámbito social y cultural, en cambio implica en el fortalecimiento de los organismos intermedios, un periodismo serio y espacios de debate en los que primen la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata. Mm. En el ámbito de la escuela y la familia, la creciente necesidad de una nueva conciencia educativa y la formación en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la IA y las plataformas de compra e inversión. En el ámbito de la universidad, el gran reto de la integración de los conocimientos... Ay, perdón.
el de la integración de los conocimientos, formando tanto en la capacidad de conectar y fusionar saberes para interpretar la complejidad como en las técnicas de verificación de los hechos. O sea, no se trata de simplemente información, reacciono, Sí. sin preguntarte de dónde viene esa Sí, 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 información, sí. ¿no? O sea, también esa es nuestra responsabilidad como, pues en esta época de desinformación, porque ahorita la época en la que vivimos, antes la época era de la ¿Desinformación? no, esta es la de desinformación. Hay una diferencia entre desinformación, ¿Información? no, antiinformación, no me acuerdo la palabra. Pero bueno, ahorita estamos antes no había información, o sea, antes era la época de la no información, no había suficiente información de nada, no sabíamos nada. La época de la ignorancia. Exacto, digamos, la época de la ignorancia, pero ahorita estamos en una época de desinformación, una época en donde ya no hay nada. Hay mucha información, Exacto, pero no es la que te ayuda, entonces solamente te desinforma, ¿no? exacto, o sea, hay mucha información, pero no hay ninguna verdadera. Entonces te dicen cosas que son falsas, ¿no? Como en las noticias, que de preferencia deberían ser reales, pero muchas veces dicen cosas como, pues bueno, las fake news, simplemente, ¿no? Hay muchísimas fake news todo el tiempo O parcialmente correctas, o ¿no? parcialmente correctas, ¿no? O sea, el otro día vimos un video de un torero que, ¿te acuerdas de que según que se arrepintió, dijo, no, ya no ya no voy a matar al toro, y hasta lo abraza? Y ahorita ya descubrimos que era con IA. Y o sea, nos había encantado el video. Bueno, a mí yo soy la culpable de esto. A mí me había encantado el video y dije, no manches, qué hermoso, no sé qué. Y me entero que es IA, o sea. Sí, pero ni dicen que es IA, eso es lo malo. No. O sea, pon tú que sí, por lo menos digan, está hecho con IA. Ajá. Pero el hecho de que lo compartan como una noticia, Y eso lo ya está mal. peor es que ya después investigando, tenían el nombre mal, la ciudad, o sea, todo lo tenían mal. Era un cuento así fabricado de que totalmente, o sea, no, ni siquiera era como, nada más el video estaba hecho con IA. O sea, todo lo que habían escrito sobre la supuesta historia de este torero estaba mal. O sea, ni siquiera el nombre tenían bien, o sea, eso sí o sea, es que estamos en la época de la desinformación, o sea, no hay nada, todo lo tenemos que checar. Sí, todo Fact lo check, tenemos que ¿no? checar O sea, dos veces. O en constatar, ¿no? Comprobar. exacto. Entonces estamos en una época muy peligrosa, porque pues ya no sabemos qué es verdad, ¿no? Y eso es lo que dice el Papa. Ya no sabemos nada, qué es la verdad. Y en estos también se lleva a otro riesgo, ¿no? Y dice así: la rapidez y la facilidad con las que se obtiene una respuesta, una síntesis, hacen correr el riesgo de que se apague el deseo de plantear preguntas que solo da fruto con el tiempo. Como escribe Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás para frotar los conceptos y las experiencias como si fueran pedernal, hasta que en nosotros salte la chispa de la comprensión. O sea, ahorita Sí. tenemos. Ajá. El proceso es muy importante y la IA no permite que tengamos procesos. De hecho, hasta me pone a reflexionar, ¿no? O sea, la gente hoy en día ya no retiene información como antes. Ya no tiene tanta memoria. Y esto desde pues las descargas dopaminérgicas de las redes sociales, pero también la inmediatez de las respuestas que te da la IA. Tú le preguntas algo y en vez de desmenuzar la pregunta y tú ir poco a poco descubriendo la respuesta como Platón sugiere, acerca de que las cosas más profundas es lo que después te va a ayudar a comprender mejor la situación, es entonces el problema de por qué ya no estamos entendiendo pues cosas muy profundas filosóficas. Punto que si la gente se vuelva buena en crear negocios, ¿no? Eficiente, en yo qué sé, ¿no? En ser utilitaristas tal vez, pero no en el sentido de la vida. O sea, la gente va a estar tan llena de información, pero a la vez tan vacía, porque no profundiza, se llena de la superficie, Sí. de muchas cosas, ¿no? Sí, y nunca lo pone en práctica. O sea, sabe mucho, pero no hace nada.
Y es justo ese proceso el que te ayuda a comprender. Hagan la prueba. O sea, un día cuando tengan que preguntarle algo a la IA, en vez de preguntárselo a la IA, mejor indaguen tal vez en un libro, tal vez en un buscador que no use inteligencia artificial y van a ver cómo se van a acordar más de la respuesta de esa pregunta a que si se las hubiera dado en un segundo la IA. Ujú. Porque allí están, sí, todos tus chats en ChatGPT o en Cloud, Gemini, todos estos. Pero, pero te olvidas de lo que le preguntaste hace unas horas, hace unos días, hace unas semanas. En Ujú. cambio, si tú lo investigas por tu propia cuenta, si es más preguntas a alguien que sepa, a un maestro, o si tú Ujú. lo experimentas, ahí no hay falla para que lo puedas olvidar, no lo vas a olvidar. Exacto. Y es que aparte lo más importante es reflexionar la respuesta, ¿no? O sea, reflexionar pues lo que buscaste. Sí, Incluso conversarlo con alguien. O sea, si te quedas con esa información tú, o sea, eh, sí, sí, o sea, sí. es bueno, pero creo que la mejor manera de también de quedarte con esa información y que sea provechosa al final, pues es conversar, es el Es diálogo. conversar, o sea, pónganse a pensar que antes nuestros abuelitos cuando leían un libro se sabían hasta la página del libro, Ujú. ¿no? Y en qué renglón estaba eso que estaban Sí. citando. Pero porque de verdad hagan la prueba un detox de redes sociales, de inteligencia artificial. Yo se los digo por experiencia, cuando estuve en el seminario estuve muy desconectado y leía algo. Yo era pues muy inteligente. O sea, como que hasta descubres que realmente eres muy inteligente para algunos, ¿no? O descubres otras capacidades que no habías descubierto antes. Pero cuando estás en medio de la inmediatez, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, la rapidez del mundo con el que vamos todos, las empresas, las escuelas, el entregar todo el tiempo cosas. No, no, no. Detente. Sí, Detente un detente, segundo y detente. ponte a contemplar. Hay por ahí Sí. una frase de un profe que llegué a ver en su cuenta que decía que no es bueno, como muchos piensan, ¿no? Estar lleno de cosas, de responsabilidades y decir, ah, hoy hice 10 tareas o hoy cumplí con 10 objetivos. No, lo bueno es tener espacios sin que tengas que hacer algo. Y si no lo logras tener, no es que te falte tiempo, sino que te falta dirección. Eso es lo que decía, ¿no? Dirección hacia qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres realmente hacer. Y pregúntate esto, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Porque una vez que lo descubras, vas a quitar muchos desperdicios de tu vida, vas a delimitar mucho el camino de tu vida y probablemente te vas a dar cuenta que la IA nunca fue necesaria. Ujú. Solamente usamos la IA en un mundo tan lleno de responsabilidades, Sí. en un mundo donde tantas cosas llenan nuestro día a día y no tenemos tiempo para, Para hacer. para hacer. O sea, yo se lo digo a Ana Paula, yo solamente uso la IA cuando realmente pues tuve un montón de cosas que hacer en mi día y ya no tuve tiempo de hacer mi tarea, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero cuando sí tengo tiempo de hacer mi tarea, no uso IA y siempre te lo digo, ¿sí o no? ¿No? Ujú. Sí. Pues pues sigue estando mal, vamos, o sea, pero es una dinámica en la que ahorita estamos metidos y no es tampoco tan fácil salirse. Ahora sí que requiere de un esfuerzo, de un proceso que estoy seguro que el Papa León XIV también lo está reflexionando. Que por eso, pues si bien no se atreve a decir la IA está mal, sí dice, por favor, ayúdenme a descubrir que la IA esté bien, ¿no? Sí. O que no Sí. esté mal, ¿no? Sí, sí, sí. O a Entonces, crear una IA que esté ayúdanme a bien. concientizar, ¿no? A todos. Sí. Sí. No, y también, o sea, no hay que ser partícipes de la rapidez del mundo. O sea, siento que eso nos está matando un poco por dentro. O sea, creo que ya metiendo un poquito de mi percepción personal, pues creo que ahorita estamos centrándonos mucho en ser casi casi que como máquinas, como hacer y hacer, hacer, como si no fuéramos seres humanos, como si no fuéramos personas que están aquí pues para vivir, o sea, no Ujú. para hacer mil cosas, o para, sino aquí para vivir, para amar, para estar con nuestros amigos, nuestra familia, pues a eso vinimos, ¿no? O sea, Sí, y tratemos de justamente
de eso hacerlo, pues, como nuestro objetivo más grande, ¿no? Sí. Poder amar. Amar. Uh-huh. También pensé lo mismo. Hacer tiempo para amar. Eso es lo que realmente nos va a hacer felices, pero la gente hoy en día piensa que lo que les va a hacer felices es ganar. Es ganar. Es en esta competencia superar a la otra persona. Sí, y en lo que sea. La IA es lo que hace con nosotros, hace que nos comparemos mucho. Sí. Bueno, sigue esta dinámica del mundo consumista, capitalista, donde la meritocracia es lo que se impone, de que el mejor es quien más se esforzó, etcétera, etcétera, sí. Pero se centra en corriste un maratón, es individualista. ¿Qué puesto tienes en el trabajo? Es ¿Cuánto individualista, ganas? sí. Son cosas bien superficiales. Superficial e individualista, y algo que no te va a llenar realmente, porque el día en que no tengas a nadie para compararte, vas a estar triste. Lo que te motiva, de hecho, es compararte con los demás. Es decir, soy mayor que esta persona, soy mejor que esta persona, he hecho más que esta persona. Pero cuando no haya personas a tu alrededor, ¿quién va a ser tu referencia para sentirte satisfecho de las cosas que has logrado? Nadie. Y eso eventualmente va a suceder. Ya no va a haber comparación. Y entonces tienes que descubrir también que tu felicidad está también en las cosas sencillas, está en realmente amar. Principalmente amar. Que tú puedes amar incluso a la persona que es mejor que tú, mayor que tú, con mayores capacidades, con mayores puestos, mayor ingreso, así como a la persona que tiene menor ingreso. Y te vas a dar cuenta que amar significa ser solidario y ayudar a los demás y no ser individualista. Que si tú estás en una posición de poder, no es para que solamente gobiernes, sino para que ayudes a otras personas a estar en esa posición de poder también. Sí. Entonces... Exacto. No, y quien está en una posición de poder es para que use esa posición de poder para ayudar a los demás. O sea, para ayudar a los demás. Es algo que se te fue dado para usarlo para servir. O sea, quien está en una situación de poder es para servir, ¿no? Justo. Y si no estás en una situación de poder y te comparas y te ves como poca cosa, eso también puedes encontrarle un sentido para, junto contigo, muchas personas vayan mejorando y no solamente tú a costa de otras personas, pisoteando a otras personas, porque eventualmente vas a crecer. Nadie se queda como poca cosa toda la vida, no. Pero cuando crezcas, cuando adquieras más conocimientos, más experiencias, llévate contigo a más personas. Y ama, sé solidario, sé subsidiario. De subsidiariedad. Sí, ¿no? Sí. Si quieren saber qué significa solidaridad y subsidiariedad, en la parte 2 lo explicamos. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más. De The Youthful Dreamers. Y regresamos con... Jóvenes Soñadores. Estamos en la de Magnífica Humanitas, vamos a irnos un poquito más rápido. Bueno, San Benito de Nurcia, quien unió la oración y el trabajo, señalando la actividad cotidiana como parte de la respuesta de la persona a la llamada de Dios. Pues a través de nuestro trabajo, pues nosotros podemos ayudar a la humanidad, y de eso estábamos hablando hace un segundo, de cómo si tenemos talentos, si tenemos pues la oportunidad de hacer algo por el mundo, pues aprovechemos esa oportunidad, ¿no? O sea, no nos quedemos de brazos cruzados. Con la solidaridad y la subsidiariedad podemos pues hacer un gran cambio en la humanidad. Sí. Y mientras la IA promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Este también es otro peligro de la IA, que mientras nosotros... Bueno, la IA se supone que nos ayuda, nosotros nos estamos adaptando a la rapidez de la IA, a la rapidez de las redes sociales, a la rapidez pues de las máquinas, que no debería ser así, ellas se deberían adaptar a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Pero pues justamente hay que luchar contra esto, ¿no? Nosotros que somos, pues ahora tú que estás escuchando, somos conscientes de esto, pues hay que tratar de alentizarnos un poco, como decíamos, ¿no? De ser y no de hacer todo el tiempo. Toda información o de
automatización y de IA debería ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores para que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas, Sí, no a generar exclusión. un poco literalmente en otras palabras, pues ver también por los más desfavorecidos lo que hacía desde el principio Jesús. Ahora imagínense que la IA es el anticristo. Recordemos que en el Apocalipsis, pues la Biblia nos habla de que van a venir muchos anticristos, pero no especifica nunca. Tengo entendido que serían como personas en específico. Muchos dicen que un anticristo fue Nerón o que otro anticristo fue Hitler, que ha habido anticristos a lo largo de la historia, pero pongámonos a pensar que la IA también fuera un anticristo. ¿Y por qué anticristo? Porque toma la figura de Cristo, quien lo puede todo, ¿no? Bueno, que en realidad, Como que lo intenta ajá, reemplazar. como que lo intenta reemplazar. Esa es la definición del anticristo, pero para que te alejes del verdadero Cristo, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, más que la IA, el anticristo más bien es quien usa la IA y se emancipa, entre comillas, queriendo ser el mejor de todos en el mundo, Sí. ¿no? Pero de modo individual, como una torre de Babel. Ujú. Literal, los constructores de la torre de Babel estaban portándose como anticristos. Sí. Eran anticristos también, se podría pensar en eso, Sí. porque pretendían tomar la Ser autoridad Dios sin de Dios. Cristo, Ser como ajá, Dios sin sin Dios. Cristo, justo. Ujú. Entonces tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar en la IA como el anticristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora Jesús cuando viene al mundo, Él no va con los más populares, Él no va con los reyes, Él no va con la gente más beneficiada por el mundo. Él va con los más desfavorecidos, los pobres, los enfermos, los discapacitados, a los que se les han cometido injusticias, los violentados. Y ese es el verdadero Cristo. Ahora, si queremos ser imagen de Cristo y no anticristos, pues deberíamos hacer lo mismo. Ahora imagínate que la IA hiciera lo mismo, por ejemplo, en los empleos, en las empresas, en las escuelas, que también vean a los más desfavorecidos, que no sea como una competencia donde la IA nada más va a recompensar o las nuevas tecnologías a quien tiene el promedio de 9.9 en la escuela, sino qué pasa con la persona que tiene promedio de 5 o reprobado. La gente simplemente los descarta, las escuelas los descartan. Dicen, ya no pudiste pasar en el sistema, a ver cómo le haces, no vas a conseguir trabajo. En los empleos, solamente recompensan a quien tiene mayores habilidades, a quien se hace notar más, a quien Sí. levanta pues más la voz, pero ¿qué hay de la persona que no ha tenido tantas oportunidades o que si las ha tenido tiene otros problemas internos, psicológicos, yo que sé, que no le han permitido avanzar? Simplemente no es una persona que le gusta alzar la voz, ¿no? Lo O van sea, a descartar, alguien introvertido, ¿no? lo van a despedir. Ujú. Pero la IA en este sentido y lo que dice el Papa, tengo pensado en esto, es que vea por los más desfavorecidos. ¿Para qué? Para igualar las oportunidades en el mundo, para que ya no haya más injusticia, pobreza, hambre cero, que ya no haya guerras también, ¿no? O sea, vamos, si realmente queremos progresar, tenemos que ver por todos. Sí, La IA por tiene que todos. comportarse, pues sí, como la solución que todos estábamos buscando para el progreso, pero comenzando desde los más desfavorecidos. Desfavorecidos, claro. Claro, y también dice que pensar que las nuevas tecnologías beneficiarían automáticamente a todos significa ignorar una evidencia, y así lo pone, ¿no? Si no se gestionan las transformaciones fijando como objetivo prioritario desde la fase de planificación la prevención de nuevas y mayores desigualdades, el progreso tecnológico genera automáticamente desigualdades estructurales. ¿Qué significa esto? Bueno, que pues también al buscar pues mayor justicia tenemos que ver que no, que la justicia, pues que no se creen más desigualdades a largo plazo. Entonces, cuando los modelos de negocio prosperan a costa de la debilidad humana, la persona es tratada como un medio y no como un fin. Y quienes diseñan o financian estos sistemas asumen una responsabilidad moral de la que no pueden eximirse. Exacto, ¿qué negocio realmente ha comenzado para resolver completamente la pobreza? Y no simplemente para decir, necesito crear empresas para generar más riqueza en el país. O sea, vamos, puede ser una intención buena, porque sí,
parece que es buena, ¿no? Necesito crear un negocio para generar más riqueza en el país. Y claro, evidentemente para yo hacerme pues más rico, ¿no? Pero para dar más empleos o yo qué sé, ¿no? Pero realmente esto va a entrar en la dinámica de la competitividad. Entonces tienes que destacarte de otras empresas. Entonces tienes que tener pues unos procesos dentro de tu empresa que no sean tan humanos sino utilitaristas, eficientistas, o sea, que no vean tanto a los más desfavorecidos, porque es más, ni siquiera vas a contratar a los más desfavorecidos porque no te van a ayudar en tu empresa. No van a ayudar a que seas de las mejores empresas. Estás entrando en una dinámica de competencia contra otras empresas. Por más que digas, ay, para resolver la pobreza, no se va a resolver la pobreza porque a los pobres nadie los quiere. Nadie los considera. Nadie los contrata. Y si la IA va a automatizar esto, todavía peor. Ya ni siquiera van a tener, ya no van a tener oportunidad los CEOs o los gerentes que contratan o los empleados, los humanos no van a tener la oportunidad de ver a los ojos del pobre o de quien sufre, del más desfavorecido, para darse cuenta que tal vez pueda aportar algo. Y aunque no pueda aportar algo, para ver cómo poderle ayudar. Ahora todo se va a automatizar con la IA y la IA va a tomar esas decisiones, pero la IA no ve. Pregúntale en un prompt, oye, ¿puedes ver esta imagen y me puedes ayudar a editarla? Te voy a decir la IA, como tal no puedo ver, ¿no? Como tal no puedo ver, pero te puedo ayudar a editarla. Entonces, la IA no ve. No escucha, no lee, ni siquiera, ¿no? Bueno, obvio, ¿no? Pero bueno, esto en el sentido de que cuando automatices todo, no van a ver a la persona humana, no vas a considerar a la persona humana. La vas a ver como vas a juzgar a la persona humana por parámetros, por criterios que le has dado, que lo has configurado en tu IA y vamos a seguir teniendo injusticias en el mundo. No va a haber progreso, solamente va a haber muchas torrecitas de Babel de gente exitosa, Elon Musk, Bill Gates, torrecitas de Babel que eso es, o sea, ser mejor que otras personas. Mismos. Querer ser sus propios dioses, etcétera, ¿no? Exacto. Y el ser humano es visto como un objeto que les va a dar dinero, literal, ¿no? Como incluso un activo o algo así, ¿no? Ni siquiera como una persona, más como algo que les va a dar dinero. También dice que la extracción de los recursos necesarios para la producción de los dispositivos y microprocesadores en los que se basa la IA, en algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras. Pues sí, o sea, de que tal cual hay esclavitud. Es una nueva forma de esclavitud, es lo que dicen, ¿no? Y bueno, ya lo decían desde antes con muchas empresas que dicen, es esclavitud moderna, el hecho de que no den buenas prestaciones a las personas, que no los aseguren bien, que no les den un sueldo justo, un salario justo, ¿no? Y donde ellos no puedan crecer, eso es esclavitud. Sí. Donde ellos se queden estancados, eso es esclavitud moderna. Y todavía peor, cuando está automatizado, pues más esclavitud hay, porque no vas a poder decirle a nadie, oye, promuéveme, oye, checa lo que puedo hacer, ¿no? No, hay que seguir teniendo pues procesos humanos dentro de los trabajos, dentro de las escuelas también, porque en las escuelas y esto también se normaliza bastante. Pues vamos, de pronto te vas a dar cuenta que no has aprendido nada porque simplemente pasas las tareas haciendo copy-paste en la IA y que la IA te responda y ya. No aprendes nada. Entonces, igual, pues de pronto para los profes se vuelve una especie de esclavitud porque ellos tampoco no ven cómo mejorar, se quedan estancados, los alumnos no son exigentes, las escuelas se vuelven también prisiones para los alumnos, donde los alumnos simplemente quieren cumplir su condena de 6, 8 años de que están en la escuela y salir, pero no a aprender realmente. ¿Y cómo hacen para cumplir esa condena entre comillas? Con la IA, usando la IA. Pierden la motivación de aprender porque su motivación está en sacar 10. Sí. Y si su motivación está en sacar 10, van a hacer todo lo posible por sacar ese 10. Incluso si de eso dependiera, no aprender. Incluso si de eso dependiera, usar la IA.
Sí, exacto. Y pues sí, ahorita también dice que no basta con invocar la eficiencia ni con alabar los beneficios de la innovación, si estos se basan en una cadena de explotación que se mantiene deliberadamente oculta. O sea, también existe esta explotación para conseguir los materiales para hacer pues las cosas tecnológicas, ¿no? O sea, no les pagan nada, los tienen en condiciones muy malas, horas muy feas, que es una forma es explotación realmente, ¿no? Es una nueva, y también habla de una nueva amenaza, que es la extracción de datos. Quien tiene estos datos tiene el poder de manipular sociedades enteras, llevando a una nueva esclavitud. También hablamos de esta esclavitud, hablando de esta esclavitud en donde quien tiene datos demográficos de la sociedad, que sabe dónde vives, tu género, tu edad, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu situación económica, tu situación de si estás casado, si tienes hijos, bla, 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 todo sobre ti, eso le da poder a quien tiene esos datos sobre ti de manipularte, de manipular sociedades enteras. Un anticristo, porque Cristo logró persuadir a sociedades enteras, pero ¿qué es lo contrario a persuadir? Manipular. Y Cristo también conocía los corazones de todos, te conoce a ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y así. Y la IA, si recopila datos, ya vas a ver todo eso de ti también. Sí, no, o sea, no solo la IA, las empresas que recopilan la gente datos. que usa la IA, vamos, la IA es como inerte, ¿no? Un poquito en el sentido de que pues, no tiene ninguna repercusión moral a menos de cómo la estés usando o cómo la diseñas. Sí, exacto. No, pero ya hablando fuera de la IA, o sea, quienes tienen estos datos demográficos. Ah, sí, pues la persona. Es muy, sí. Porque pueden usar estos datos para manipular, para poner un anuncio en tal parte sabiendo que les va a afectar de esta forma a este tipo de personas, de ponerlo en tu Instagram. Ya ven que les hablábamos de cómo está personalizado el feed de Instagram o de todas las redes sociales, para que a ti esa publicidad te caiga pero redondito, o sea, y te manipule. Sí. Incluso las publicaciones que te enseñen te van a convencer de cosas que tal vez tú nunca hubieras creído, ¿no? Y eso es muy peligroso, y de eso también habla el Papa en su nueva encíclica, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo también, ¿no? También, sí. Si la técnica ¿qué es lo más se importante? convierte... ¿Qué es lo más importante? ¿Qué quieras decir ahorita? Quiero decir que yo digo que haya una parte 4. ¿Una parte 4? Sí. Todavía falta mucho y es importante. Bueno, está bien. Si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato, un engranaje o una mercancía. Si por el contrario la técnica se inscribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, justicia y fraternidad. Pues no perdamos de vista que el ser humano es un ser humano, no una herramienta, no un objeto, no un medio, es un fin en sí mismo. Y es muy importante, ¿no? En servicio de la técnica, no, más bien, en servicio del ser humano tiene que estar la técnica, ¿no? No al revés, no tiene que estar el humano al servicio de la técnica, ¿no? Sí. Civilización del amor. ¿Qué es la civilización del amor, no? No es una utopía ingenua, sino un proyecto exigente, así lo describe el Papa. Sí. Pues bueno, la civilización del amor es una civilización, pues un camino alternativo, dice, a la oposición ideológica entre sistemas, imaginando un orden social en que la justicia y la caridad se entrelazan y el amor se convierte en principio de organización de la vida económica, política y cultural. Y si quieres empezamos el próximo bloque. Bueno, la próxima parte con la civilización del amor, que es un tema también muy interesante. Básicamente es acerca de todo lo que todo lo que les hemos estado invitando de amar, ¿no? Que es lo más importante, lo que más les va a dar felicidad, etcétera. Pero bueno, podemos indagar un poquito más acerca de la civilización del amor en Jóvenes Soñadores, en la siguiente parte de Magnífica Humanitas. 4, donde hablaremos también
sobre el papel de la IA en la guerra, sobre la justicia, sobre... ya me voy a callar. Pero es que está muy interesante. Escuchen la parte 4, escuchen todas las partes. Si no se quieren leer la encíclica, pues escúchenos a nosotros o escuchen el audiolibro. Yo creo que va a ser lo mismo al mismo tiempo. Pero léanlo, yo creo que es al mismo tiempo también. Pero bueno. Súper. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, escuchar la 106.9 FM, Red San José Radio o encuentroconlaverdadradio.com. Esto ha sido Jóvenes Soñadores y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.